La semana pasada hicimos una programación especial con motivo del fallecimiento del primer alcalde de la democracia, José Ignacio Cano de la Fuente. Y resulta que no podíamos nosotros pensar que iba a tener tanto atractivo para los vecinos de Medina, que ya tienen cierta edad, porque refrescamos la memoria de muchos de ustedes. Nos retrotraímos pues 50 años en el tiempo cuando llegó la democracia en Medina, y pasaron muchas cosas que queremos todavía seguir recordando, y lo vamos a hacer con una persona que vivió intensamente pues aquellos años, primero como trabajador del ayuntamiento y después como político. No es otro que Eliodoro Romero. Eliodoro, buenas noches. Buenas. Digo primero como trabajador, porque si mal no recuerdo, Eliodoro Romero fue el primer electricista oficial que tuvo el ayuntamiento de Medina, sí. Justamente ese periodo de dictadura con democracia, sí, ¿no? Sí. En todo el cambio, ¿no? Yo pasé con de la dictadura a la democracia hasta que el ayuntamiento sacó a subasta los alumbrados. Yo mantenía con el señor Ruano, que en paz descanse, pues la mota, las tudas, él iba apuntando y decía: Eliodoro, vamos, venga, tenemos que poner bombillas en la mota y tal y cual, y todo eso era comprando bombillas en la Valenciana. O sea, que no había verdaderamente... Vamos a ir por partes. El señor Ruano era el conserje del ayuntamiento. De toda la vida. Yo le recuerdo tanto cambiando bombillas, como colocando las banderas, como tirando los cohetes. Era la persona que era un poco la mano derecha del ayuntamiento, ¿no? Claro, acuérdate que en una de las fiestas de San Antolín le estalló en la mano y le tuvo fastidiado mucho tiempo. Tuvo muchísimo tiempo de baja, incluso ya creo que no llegó a ser el mismo de entonces. Y a raíz de ahí ya no fue la misma persona, claro. Ya fue una persona diferente. Sí, pero es verdad que se encargaba de disparar todos los fuegos artificiales y todo en San Antolín. Todo lo que se hacía ahí. Y cuando los fuegos estaban en la Plaza Mayor, que eran los fuegos en la Plaza Mayor, sí, ahí es verdad que, no sé si fue una bomba de mortero. Sí, una bomba de esas. Que bueno, se le explotó encima, Coño, tuvo unas secuelas tremendas, ¿no? Sí. Creo que se jubiló incluso a raíz de aquello. Yo creo que ahí ya se marchó y Ruano ya empezó a bajar, pero yo con Ruano le iba a ver muchos días, como me unía a una gran amistad, fue con la primera persona que yo vinculé en el ayuntamiento, pues nada, sin ningún problema, le iba a ver a su casa y tal. Eliodoro, estamos hablando de aquella época donde tú eras el electricista. Sí. Y las bombillas que había que cambiar de Medina, me estás comentando que ibas a comprarlas a la Valenciana, se compraban 2, 3 o 5 bombillas y se colocaban. ¿Cómo era aquello? A la Valenciana o donde Facundo, la calle Padilla, eran los que vendían eso. Coño, pues nada, iba sacaba los vales y me decía: Eliodoro, ya tengo las lámparas para mañana. ¿Ya las has comprado? Dice: sí, porque eso sí, corría al ayuntamiento con todo eso. Pero él siempre iba por delante. A lo mejor hoy por la noche, por poner un ejemplo, que va aquí, pues él se dedicaba, cogía el coche municipal, que había uno nada más entonces, y se daba la vuelta por Medina del Campo y apuntaba a las calles. Al día siguiente me llamaba: Eliodoro, vente para acá, que vamos a ir a poner 3 en la mota, 5 las sin bombilla, 2 en las tudas. ¿Cuál era, Eliodoro? Acabas de decir que ibais a poner bombillas a la sin bombilla. ¿Cuál era la sin bombilla? ¿Qué zona era? ¿Qué calle era? Bueno, sí, siempre se llamaba la sin bombilla y al lado de la mota. Siempre, pero vamos, ahora se llama la mota, pero siempre se le llamaba la sin bombilla, las tudas, y cada barrio tenía un nombre, pero vamos, siempre se utilizaban los nombres que tenía dadas las calles. Y además, creo recordar que fuiste el primero que montaste todos los arcos de Navidad, los arcos de San Antolín, en aquella época, ¿no? En aquella época, el primer electricista que montó todos los arcos y la fachada del ayuntamiento de Medina del Campo fue este señor que está hablando. Ya con mi hijo, que hace ya 40 y tantos años ya. Bueno, con mi hijo que empezaba. Estamos y nos trajimos que llegaron de Córdoba, ¿no? De Puente Genil, en Puente Genil, y se seguían haciendo después de muchos años haber pasado. Yo cuando necesitaba, porque yo luego empecé a llevar pueblos y a colgar las fachadas de los ayuntamientos, después de que esto
de que esto se acabó y salió a una subasta y ya lo cogió otra persona, pues nada, pues yo seguía ubicado en seguir atendiendo a los pueblos. Entonces yo llevaba Braojos, Nueva Villa, Carpio, Freno, todo. O sea que así empecé yo y así seguí con mi carrera hasta la actualidad, hasta que llegué a tener la propia empresa para mi hijo, y entonces tuve la desgracia que se cayó y se mató y se nos acabaron todas las ilusiones. Más por él que por mí, porque yo ya estaba curado de espanto y entonces, bueno, pues el egoísmo y el interés, si quieres, que tenemos los padres hacia los hijos. Si tú has tenido 2 pesetas, a ver si yo le dejo 7 para que disfrute, ya que yo no he podido. Pues esa era la mira que se tenía. Estamos hablando de los arcos de Navidad, de los arcos de San Antolín. Me imagino que los arcos llegarían a Medina sin bombilla, ¿no? Claro, había que colocar toda la bombilla, sí, poner los colores, pintar, porque las bombillas eran de colores, ¿no? Pero había bombillas de colores ya, que venían de colores, y otras, para mirar la economía, pues las colgábamos por la parte de la cabeza, detrás de... Y entonces las quedábamos colgadas a un hilo, las metíamos en un recipiente, colgaban, poníamos papeles debajo y escurrían, y al día siguiente estaban para montar. ¿Qué pasaba? Pues que las bombillas normales valían, por ejemplo, por poner un ejemplo, que ya no es, pues valían 7 pesetas, por ejemplo, y las de colores valían 14. Entonces nosotros nos valíamos de eso, y en algún lado, cuando ibas a algún pueblo, a cosa nueva y tal, pues ya las traías de colores y ponías esas, pero vamos, siempre para atender al ayuntamiento y al cliente. ¿Estaba de alcalde entonces Juan Antonio Martín Cendón, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal como alcalde en aquella época? Bueno, yo soy el hombre que más traté, con el primero que traté en la democracia, y él fue el que me llevó a que estuviera con Ruano, y él me propuso, dice, usted aquí está Ruano, dice, y lo que haga falta, usted con Ruano, y así lo fuimos llevando, y así la empresa, cuando salió a eso para hacer los cuadros, que se estaba haciendo todo el alumbrado, metiendo uno de toda Medina del Campo, entonces Ruano... Pero eso fue con el alcalde Cendón, el meter los cuadros de luz. Claro, ¿O ya fue con Cano? No, con el Cendón. Se metieron, y luego ya estos fueron los que implantaron ya el salto a los alumbrados. Pero esto lo cogió una empresa, que es lo que se estaba haciendo, metiendo los cuadros nuevos, y pasó a nosotros. Vamos, yo estaba ahí. ¿Cómo fue el cambio? Tú viviste el cambio de la dictadura a la democracia en el Ayuntamiento de Medina. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, ¿qué pasó? Porque hubo unas elecciones... Sí. Nada, yo como te he dicho, era, digamos, que mi jefe verdadero era Ruano, aunque era el conserje y era el todo, era el hombre polivalente, y no sé cómo se arreglaba. Teníamos unas escaleras en la Mota, otras en las Tudas, otras para ir para las Claras, del ayuntamiento. Entonces me decía, mañana te espero a las 5 allí. Yo tenía coche y en la Vaca y así. Sí, pero llegó el momento del cambio. ¿Cambió el ayuntamiento y qué pasó? Nada. A mí cambió el ayuntamiento. Yo, con el ayuntamiento nueva de la democracia, te digo que puse el alumbrado público de Medina del Campo. ¿Fue difícil ese cambio? Es decir, ahora cuando vamos a los plenos, cuando se constituye la nueva corporación, entonces fue difícil de esa primera corporación ya de la democracia, sí, con un color socialista, que era con el Partido Comunista conjuntamente. Claro, es que era multicolor. Era la UCD, eran los comunistas, eran los socialistas, era todo, ¿no? Que ahí es donde se unieron todos, y al frente en aquellos momentos, pues el hombre que más así se echado para adelante era Inocencio Carretero. Se habló también conmigo de los alumbrados. Y luego
Y luego el que se quedó, que yo estuve, más de, pues casi, el tiempo ahora mismo ya ha pasado y ya no sé, pero yo estuve, he seguido llevando el alumbrado con la democracia, el cambio de democracia, con la escalera que tenía de 11 metros el cuartel de los militares, con ruedas, que me la dejaban a mí a través del ayuntamiento. Y con esa escalera subía yo a poner las farolas a esa altura. Con la escalera del cuartel. Sí. Oye, ¿recuerdas que cuando se regaban las calles o la plaza de toros había una bomba del ayuntamiento? Sí, sí. Y yo recuerdo, sin ir más lejos, que era precisamente Calderón, el conductor del camión. Sí. Y también estaba la familia de Matilla, creo que también estaba Matilla, ¿no? Sí, señor. Estaba, si mal no recuerdo, estaba el padre. Sí, el padre. El señor Matilla ha estado casi, el señor Baltasar, casi, ha estado casi hasta los 80 años entonces, trabajando. Y me acuerdo que el señor Baltasar era el amo del alumbrado, era el que iba, del alumbrado de las aguas. Y iba, ¿usted quiere agua? Firme aquí. Mañana empezamos cuando se empezaron a meter las aguas sucias, las aguas limpias, que ya es cuando también entró Cano, pero el Baltasar siguió mucho tiempo ahí. Sí, ese fue uno de los pioneros en su arte, en lo suyo, en la fontanería. O sea que estamos hablando de una época pues que prácticamente no había nada hecho en Medina y se empezaba a hacer cosas, ¿no? El alumbrado, las aguas, todo, ¿no? Claro. El asfaltar las calles. Claro, es que yo conocí todo eso del ayuntamiento y conocí ahí en el callejón donde está, si lo diré, es que sí. donde estaba la Escuela de Arte y Oficios. Manuel Mateo. Sí, en la calle Callejón San Francisco, ¿puede ser? El Callejón de San Francisco. Ahí es donde estaban los utensilios de recoger los residuos diarios. Y conocí al tío más famoso que recogía perros y tal, que era el señor Herrera. Yo todo eso lo he conocido y he convivido con ellos. Y salía el señor Herrera a recoger perros y luego, si te lo había recogido y ibas y pagabas o decías que es que se me ha escapado y tal, te lo volvían a dar. Y si no, se sacrificaban entonces. En aquella época no había policía municipal, eran los serenos, ¿no? Eran los serenos, sí, pero... Con Casimiro a la cabeza, que era un poco el más reconocido, ¿no? No, el jefe de los serenos... No jefe, pero era un poco el que más se conocía, Medina, ¿no? Casimiro se conocía por lo buenachazo y lo buena persona que era. Pero el jefe de los serenos, o municipales, llámale SX, era el señor Manolo, un tío muy alto de 2 metros, que cuando bajábamos a la plaza decía, que viene el señor Manolo. Corríamos todos porque te metían ahí ahí donde está el ayuntamiento, ahí había una cárcel de 3 dependencias o 4, y ahí a los que nos cogía haciendo cosas de esas o por ahí nos metían. Estábamos hablando de que era la jefatura de la Policía Municipal, ¿eh? Sí, ahí estaba la Policía Municipal, al lado de la Cruz Roja. Ahí estaba, correctísimo, porque fue primero allí, el ayuntamiento, donde está ahí adentro, era la dependencia de la Cruz Roja. ¿Tú conociste a Cano antes de ser alcalde? Yo conocí a Cano antes. Yo le conocí, yo le conocí por lo menos, de tú a tú, los 3 últimos años antes de la democracia. Yo estaba en la Renfe, como tú sabes, yo tenía empresa, en la calle tenía mi empresa y en la Renfe era un operario de ellos. Entonces yo con Cano, todos los días, excepto sábados y domingos, tomábamos el café en la fonda de la estación, dirigida por un gallego que se llamaba señor Joaquín. O sea, la fonda de la estación, todos los días tomabais ahí el café. Ahí el café. Él me iba a buscar a mi dependencia. Sí, porque él estaba en la estación. Él estaba en la estación. Telégrafos. En telégrafos, efectivamente. Él era el jefe de telégrafos y entonces tenía eso y iba... trabajaban en los 2 sitios y tenía que quedar aquí, pero casi siempre estaba en la estación. Y entonces
¿tenías urgencia de poner un telegrama? Coño, pues sí, vamos a hacerlo. Ibas allí y estaba toda la noche, cuando estaba de noche. Y yo le decía, ¿qué? ¿Cuántos morses has puesto? Coño, esto me han dejado bien, esta semana no he puesto mucho morse. Y me acuerdo yo que se le daba, era como una palanca y se hacía, vamos, dándole, iba escribiendo las palabras. Pues yo mucho con él, muchos cafés y mucho. Y cuando se me va a presentar, me lo dijo a mí. Dice, ¿qué? Digo, yo no. Ahora no, fíjate. Entonces, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que luego yo iba a formar parte de... 8 años después, ¿no? Porque él estuvo gobernando 8 años. Yo no estuve con él. Y luego ya, en la tercera legislatura de la democracia, entraste tú como concejal. Efectivamente, en el 91. Del 91 al 95. 91 hasta 95 con José Antonio, el de Gallinas, que fue el alcalde socialista también. O sea, en la legislatura tuya fue Tejo el alcalde. ¿Fue la de Tejo? Sí. Un independiente, que era curioso. Sí, Tejo era curioso, independiente con el partido ese y tal, sí. Era curioso que gobernase, no gobernó la lista más votada. No, gobernó la lista menos votada, pero fue la que se llevó el gato al agua. Esa lista, acuérdate que te tenían que respaldar cuando te presentabas alguien, una firma. Y a Tejo me acuerdo yo que le cedió la firma una catalana. Y luego se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba lo de Tejo, pero fue esa. Y ahí estuve yo, sí, señor. 3 concejales, creo que eran 3 concejales, y consiguieron la alcaldía. Y consiguieron la alcaldía, sí fue así. Dieron la vuelta y el Cano y el PSOE pasó a la oposición. Efectivamente, esa es la primera vez que pasó. ¿Tú estabas por AP o Partido Popular? ¿Por qué partido? Yo primero fue el Partido Popular. Partido Popular, y ahí estabas de concejal. Que tenían 3, sí, estaba... Entonces, el Partido Popular tenía a Barrios, los antiguos... Félix del Barrio. Tejo, Chencho, y habla del otro en este momento, no. Pero bueno, eso ellos tenían 3. Y estos tenían 3. Y estos fueron los que se dio la vuelta y les apoyaron a él. ¿Recuerdas ahora mismo que tú llevaste alguna concejalía o no? Yo en deportes. Deportes. Sí. Concejalía de deportes. Claro. ¿Y qué tal en aquellos años? Bien, bueno, en aquellos años no había nada, pues dentro de lo que había, pues bien. Pero yo en la oposición llevaba lo de deportes. Sí. Estamos hablando de hace, pues, casi 40 años, el año 91, Oye, claro. Casi 40 años, Leodoro. Oye, tú fíjate, 80 años tengo yo, 79 Cano. Un año nos llevábamos. ¿Era mejor la política de antes que la de ahora? ¿Los políticos de antes eran diferentes a los de ahora? Yo creo que la política, cuando empezó a arrancar, como estábamos todos no ubicados, sino perdidos, pues claro, muy difícil era. Pero había otro sistema de vida. Había aquellos amiguismos que tú cogías o tú apoyabas, pues te daban lo que tú necesitabas de verdad. Pero luego ya, cuando se empezó a sumar los primeros billetes, que es lo peor, pues claro, cuando ya empezaron sueldos, ya empezaron a negarte más y a negarte, o sea, para que tú no le quitaras la comida a él o a sus hijos. Aquella época, pues fue una época donde se construyó el hospital, donde se construyó el polideportivo, donde se pavimentaron muchas calles, donde se llegó incluso, yo recuerdo, el colegio Barrientos también. Sí, señor. El Barrientos lo montó Tejo. Toda aquella zona, aquella época... Aquello era una laguna, que venía el agua por debajo de la vía, desembocaba ahí a la fábrica de los Ollogüez y se iba a la dehesa. Eso era agua y ahí se hizo lo de el Barrientos, se hizo el pabellón, se hizo todo aquello que hizo desde ahí
Y ahí es donde se empezaron a meter las tuberías ya con su diámetro. Al arrancar eso costó mucho dinero. Pero la verdad que es cierto que había mucho dinero también, había dinero almacenado, no es como ahora. Ahora todos son créditos, a base de créditos. Si vence el crédito, tienes que tener el dinero para pagarlo. Y si no tienes el dinero para pagarlo, a comisión y aprobar un nuevo crédito. Después de Tejo, de los 4 años de Tejo, hasta el 95, de nuevo gobernó el Partido Popular, con José Manuel de la Fuente a la cabeza. ¿Recuerdas aquella legislatura? Sí, claro. En esa yo ya no fui, yo me quedaron atrás. Y luego yo ya, no, eso ya la gobernó con ese Pedro Casares, Sencho. Y claro, una cosa, es que en la que yo digo que gobernó, a mí me llamaron porque yo entonces era actualmente el presidente de los ciclistas, y a nivel nacional y a nivel de Castilla y León, que éramos el equipo de ciclismo de España más antiguo. O sea, la primera alta en la Federación Española de Ciclistas fue Medina del Campo. Estaba al frente Paulino Velasco, que también murió, que entonces era él el encargado de la Fundi. La Fundi era donde está lo ve ahora, que se hacían las camas niqueladas. Sí. Ese era el encargado de eso. Y ese estuvo mucho tiempo y bueno, todos esos les he conocido yo. Pues ya estamos hablando de la época donde entra José Manuel de la Fuente de alcalde, y ahí se produce lo que yo conocí como hasta el momento, la única moción de censura que le prepararon al Partido Popular siendo José Manuel de la Fuente alcalde. Sí, fue la primera, sí señor, así fue. ¿Recuerdas aquella época o no lo recuerdas? Sí, hombre, no voy a recordar. Sí, entonces yo, aunque yo no estaba, yo iba al Pepe y a las reuniones iba y todo, aunque yo no estaba en la lista esa, que estaba Pedro Casares. Pero me refiero que sí, bueno, anda, que no pasamos problemas, que no se sabía por dónde se andaba entonces. Porque es que no habías echado a andar. La democracia había empezado a andar hace 4 días, y mientras que se aprueban leyes, o se suben leyes, o se quitan leyes, pues no estás al corriente de ello. O sea, que estaba de alcalde José Manuel de la Fuente. Sí. Hay una moción de censura y el alcalde que entra en su lugar es Francisco Grande. Francisco Grande, sí. Que fue alcalde no llegó a 2 años. No llegó a 2 años. Pero bueno, eso fue por el célebre lío que pasó con el encierro, que si hasta la Plaza de Toros, que si hasta tal. Esa fue la moción de censura. Se le empezó a criticar porque venía con el caballo y se metía y tal. Todo eso empezó a radicar ahí, y ahí vino la moción de censura. Y ahí se le cargaron. La siguiente legislatura, ya con la moción de censura del Partido Socialista, gobernó de nuevo el PSOE. Sí, volvió a gobernar, sí. Que fue el José Antonio Pérez. José Antonio Pérez, era el de Gallinas, con ese yo fui... Es actualmente nacido en Gallinas. Es nacido en Gallinas, con él estuve yo, ese fue el alcalde él, claro, con el 91, ese fue el alcalde con el que estuve yo, con José Antonio. Luego ya, después entró Crescencio Martín Pascual, sí. Teresa López y en la actualidad Guzmán Gómez. ¿Cómo ves la política ahora mismo en la actualidad? ¿Cómo lo ves? La política o eres un valiente y echado para adelante, o si quieres hacer las cosas bien, si no tienes mayoría no te dejan. No funciona. Ha cambiado mucho la política. Hay muchos intereses creados. Y cuando en un sitio hay intereses creados y no miramos por los ciudadanos de a pie, pues me extraña a mí, me quedo extrañado, porque claro, ya te digo, yo que voy a todos los plenos, que es que podían decir, coño, que es que no va, es que voy a todos los plenos, y sin embargo,
la legislatura anterior a esta, pues había gente muy buena y en esta, pues igual, pero yo no dejo de reconocer que los intereses creados, pues eso te lleva a realizar cosas que a lo mejor no tenías valor hacerlas de otra manera. Pero vamos, yo le doy a todos el bien, yo escucho y yo para mis adentros, cuando salgo de un pleno, digo, coño, aquí se han pasado, en este punto no han llegado, pero bueno. Entonces, me vas a permitir que retroceda un poco en el tiempo, sí, porque los años no me cuadran mucho. Vamos a ver. 79 hasta el 83, Cano, alcalde, primera legislatura. 83 al 87, Cano, segunda legislatura. 87 al 91, José Luis Tejo, tercera legislatura. Yo estuve en la legislatura de Gallina. Pues fue la cuarta legislatura. La cuarta legislatura. Que fue, porque me estoy dando cuenta que fue Tejo, la tercera legislatura, que fue del 87 al 91. Ahí no estaba. Del 91 al 95, la cuarta legislatura con José Antonio. La quinta fue José Manuel de la Fuente. Sí. Después llegó esa moción de censura. Sí. Y justamente los vecinos seguramente no perdonaron esa moción de censura y fue cuando ganó Martín Pascual, que ya estuvo hasta que llegó Teresa López. Efectivamente, hasta que llegó en el año 2011. O sea, que es que yo me he saltado de una legislatura. Fue en este caso la cuarta legislatura, donde tú estuviste que siendo alcalde, José Antonio Pérez. Claro. Y grande estaba en esa legislatura. Grande. Claro, esa es. Que no me cuadraban digo, algo se me escapa a mí en las fechas que no estaba yo muy... Si nos remontamos a todo, es muy difícil. Es tener un ordenador en la cabeza. Y a estas edades, yo, gracias a Dios, funciono bien. Y tengo ya 80 tacos que parece una broma. Tú estuviste con el Partido Popular y después estuviste con UPyD, ¿no? Sí. La primera vez abandonó el barco Rosa, faltando un mes. Aquella época buena de la época buena de ella, que me acuerdo yo haber ido a la última reunión ahí a Valladolid. Ella habló bien, estuvo conmigo, nada, Leodoro, aquí no hay problema porque tal y cual. Inclusive la fui a ver a Madrid, me recibió, estuve con ella, porque yo en Madrid, en el Congreso de los Diputados, mi hermana era ujier, ya ahí. Entonces yo iba allí, iba a ver a mi hermana y digo, oye, el día que esté Rosa, me llamas. Y me llamaba y yo cogía el tren, el bocadillo y ale. Y a ver si puedo tomar una caña en la cantina de la estación porque no tenía para más. Y me atendió ella, pero sin haberme dicho nada. Digo, bueno, ¿qué? ¿Irás a ver una Medina? Digo, cuando pilles Valladolid, vas a Medina. Nada, Leodoro, no te preocupes, que tal y cual. Estaba todo hecho y nos quedó colgados a todos. ¿Vas a volver a la política alguna vez o ya no? Pues yo no sé, nunca es tarde. Fraga estuvo hasta los 93 años. Yo no quiero decir que no sea Fraga, yo lo que sí, que si yo estoy en mi sano juicio y hay un partido que me sugiere algo y le soy útil, primeramente si soy útil, quiero ser útil para Medina del Campo, para el ayuntamiento. ¿Te presentarías con 82 años a las elecciones? Yo sin ningún problema, si llegaba al caso, ¿por qué no? Aquí nadie es viejo, ni nadie es más que nadie. Aquí es permanecer en la actualidad y seguir siendo la persona que eras. Luego también, en el año 44, a la persona que es ahora en el 25. Luego también fuiste el director, el presidente del Club Ciclista Medinense. Sí. También formaste parte de la gimnástica medinense. Yo en la gimnástica medinense estuve con el capitán Martín, que fue el que la formó, y luego estuve con Mateo, cuando se marchó el capitán Martín para Canarias,
Mateo se quedó y me quedé yo con él. Y yo estuve de vicepresidente muchísimos años. Luego nos marchamos, se marchó Mateo. Claro, es que no vamos a ligar tanto porque a lo mejor hablas y a lo mejor metes la pata. Se marchó Mateo y yo la segunda vez que estuve en la gimnástica fue cuando la subimos a segunda división y el primer partido que vino aquí fue el Córdoba. Y entonces, como no podíamos tirar nosotros con la gimnástica medenense, se la ofrecimos a Juan Bayón, que en paz descanse, a un señor que era de la Nava del Rey que vendía coches, se llamaba Ricardo Altón, y Torío. Y le dijimos, esto es lo nuestro, no podemos tirar, y se la cedimos a ellos. Pero estaba yo, claro. Y luego entonces ya estaba yo con Macías, el Capi. Pues hemos conocido un poco más de la historia de Medina contada por Eleodoro Romero, que es un medinense que ha estado viviendo intensamente también la política y la historia de Medina, formando parte, como han escuchado ustedes, como el electricista de aquella época, después como político, como hombre vinculado con el deporte, sí, con el Centro Católico, también Católico de Obreros. Sí. Y lo último que conocemos es como presidente de la Asociación de Capistas. Ah, sí, claro, no hay que dejarlo morir, ahí estamos. Yo no sé, me los encontraba a todos. Porque yo suprimí a Luis, a Luis Rodríguez Mena, que en paz descanse, que Dios le tenga la gloria, pues igual. Y Eleodoro, tienes que venirte conmigo y tal. Que no, que yo tengo muchos líos y tal. Nada, Eleodoro, ya te he hecho las fichas y tal. Sí, así ha sido. Pues yo no puedo renegar y tengo que estar agradecido todo lo que he podido hacer. Y si algo está en mi poder, el que lo necesite, que sepa que yo se lo puedo entregar. Eleodoro, gracias por venir, dar un repaso a esta historia de Medina. Bueno, y a vosotros por llamarme y por darme viabilidad y explicar un poco a la gente los años de los que hayan escuchado, que digan, pero coño, en aquellos años se ponían las bombillas pues con una escalera, y si se rompía un palo, atravesabas una madera de hueco a hueco, la atabas y ya estaba ahí. Ya subís. Aquello era otra vida. Pero bueno, he pasado todo eso y estamos aquí. Y gracias a Dios, aquí estamos. Muchas gracias.